Hermanos, les saludo con la gracia y con la paz de nuestro Señor Jesucristo, sea en cada uno de los que el día de hoy estamos aquí reunidos dándole la gloria a nuestro Dios. Ciertamente es un culto juvenil, pero todos estamos dándole la gloria al único Dios verdadero. El lema de este culto se titulaba "Los muertos no alabarán", porque así dice la palabra de Dios, los muertos no alaban. Pero en el transcurso de este servicio únicamente yo he visto vivos, personas que se encuentran con vida, que alaban y que bendicen el nombre de nuestro Dios. Y por eso el día de hoy estamos aquí. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, capítulo 22, verso 32. En lo que lo encuentra, quiero decirle el título de este mensaje, el título de esta predicación. Y el título es El Día de los Vivos. ¿Cuál es el título? El Día de los Vivos. Ese es el título de este tema. Y vamos a iniciar con el primer texto de la tarde, Mateo 22, 32. ¿Qué es lo que dice? Le va a dar lectura. Una lectura fuerte, unidos todos a una sola voz, a la voz de amén. Amén. Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. Puede ocupar su lugar, ocupe su asiento un momento, esperando que este tiempo, el cual vamos a escuchar la palabra de Dios, sea un tiempo de edificación para todos, porque hemos venido también a escuchar palabra de Dios. Y el texto inicial, si podemos marcar ahí la Biblia, si usted tiene esa bonita costumbre de marcar la Biblia, puede marcar la última frase del versículo, la cual dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y de qué Dios está hablando? Está hablando nuestro Señor Jesús del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ese mismo Dios es nuestro Dios, aleluya. Ese Dios que no es de muertos, sino que es de vivos, está aquí. Y por eso hemos venido a darle la gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice estas palabras: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Y si usted está vivo, si usted puede respirar, si usted puede abrir sus ojos, dele la gloria a Dios, porque tenemos un Dios grande, grande en verdad, hermanos. Mencionaba el título de la enseñanza es El Día de los Vivos. Pero ¿cuál es ese Día de los Vivos, hermanos? Uno de estos días es un día como hoy, donde nos reunimos, donde aquí no hay muertos, sino que hay vivos que alaban el nombre de nuestro Dios. Porque dice la palabra de Dios: este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos, nos alegraremos en Él, porque estamos vivos. Y todo lo que respire, alabe el nombre de Jehová. Podemos estar en un día de vivos, aleluya, un día en la casa de nuestro Dios. Pero precisamente vamos a mirar un día en específico. Pero antes, hermanos, el mundo celebra una fiesta pagana llamada Día de Muertos. Todo lo contrario, ¿verdad? Mencionaba el Día de los Vivos, pero ahora estamos en medio de un mundo donde celebra fiestas paganas, y a una de ellas le llaman el Día de los Muertos. Así, tal cual, abiertamente lo celebran, sabiendo que se está refiriendo a la muerte, sabiendo que se está refiriendo al ocultismo, al satanismo. Ellos lo saben, hermanos, pero a simple vista y abiertamente celebran esta fiesta pagana, la cual se llama el Día de Muertos. ¿Qué es el Día de Muertos? El Día de Muertos, estamos a 2 días o a 3 días de llegar a 1 de noviembre, es donde se da inicio al Día de los Muertos aquí en México, y también el 2 de noviembre. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto? ¿Usted cree que en la palabra de Dios podamos encontrar algo que nos diga al respecto a esto?
En Efesios capítulo 5, verso 7, dice de la siguiente manera: no seáis pues, ¿qué? No seáis pues partícipes con ellos. ¿Con qué? ¿O de qué nos está hablando? Nos está hablando acerca de todas estas fiestas paganas, de toda la inmoralidad, de todo el ocultismo, de todo el satanismo que hay en este mundo. Y por eso la palabra de Dios es una advertencia para todo su pueblo y nos dice a todos: no seáis partícipes con ellos. Es decir, no te involucres, no participes de esto. Yo sé, hermanos, que es más que obvio decir que aquí en la iglesia de nuestro Señor Jesús, una iglesia del Dios vivo, no se celebra esta festividad. Claro que no. Yo sé que es obvio decir, eso está mal, eso no se debe de hacer. Pero la palabra de Dios nos dice, ni aún participes en nada. Hermano, en la escuela a lo mejor de su hijo le van a pedir que lleve 1 kilo de fruta. O a lo mejor ustedes como adultos en sus trabajos les pidan, no sé, que colaboren también con esta festividad, que aporten tal vez un billetito, una moneda, que aporten a lo mejor, si no vas a aportar con dinero, te dicen, bueno, entonces aporta con tu trabajo, ven a ayudarnos, ven a acomodar la mesa y todo eso. Pero la palabra de Dios nos dice, no participes, no te involucres en estos días de mortandad. Versículos más adelante dice, Efesios 5:8, ahora sois luz en el Señor. Bendito Dios, porque nosotros somos luz por medio de la luz del mundo, la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Y primero nos dice, no participes, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Cuántos de los que estamos aquí a lo mejor en otro tiempo, pasadamente a lo mejor celebraron eso? Porque no conocían al Dios vivo, porque se encontraban metidos en la religión católica, porque no iban a una iglesia, etc. ¿Cuántos a lo mejor pudieron haber participado en esto en algún año atrás, o en algunos años atrás, o en su niñez? Que a lo mejor digan, bueno, mis padres no eran evangélicos y me disfrazaron un día y me llevaron al altar de ahí de los muertos, y etc. ¿Cuántos a lo mejor pudieron haber vivido eso? Pero dice la palabra de Dios, esto eras en otro tiempo, cuando andabas en las tinieblas. Pero escucha, ahora eres luz en el Señor. Ahora debes de alumbrar al mundo con tu luz, con esa luz que proviene de nuestro Señor Jesús. Ahora tú también tienes que ser ese rayo de luz que alumbre al mundo. Porque nuestro Señor Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. Y si nosotros estamos en Cristo Jesús, somos luz. No participes en esto. Si antes participabas, ahora eres luz. Diga fuerte, ahora soy luz. Ahora soy luz que ilumina al mundo por medio de Jesucristo, aleluya. Andad como hijos de luz. Hemos dicho, soy luz. Ahora anda como un hijo de luz. Ahora demuestra que de verdad eres esa luz que ilumina en medio de una oscuridad tan densa. Después, en 2 de Corintios capítulo 6:14 nos dice, ¿qué comunión hay entre la luz con las tinieblas? ¿Cuál es la comunión? Yo les pregunto. Obviamente es todo lo contrario. Es todo lo contrario oscuridad a luz, y es todo lo contrario luz a oscuridad. Y si estos días de mortandad, estos días de festividad que usted va a ver en el mundo, que usted va a ver con sus vecinos, que usted va a ver en su trabajo, estos días son días oscuros, son días de tinieblas. Pero nosotros como hijos de luz debemos de andar como tales y no involucrarnos. Porque si alguno se llega a involucrar, hermano, Dios nos guarde de eso. Si alguno se llega a involucrar en ello, la palabra de Dios nos dice qué comunión hay entre la luz con las tinieblas. No hay ninguna comunión. ¿Qué comunión hay entre Cristo con Belial?
Es decir, ¿qué comunión hay entre Cristo con la muerte? Ninguna. En el libro de Génesis dice, y separó Dios las tinieblas, y dijo, sea la luz, y vio Dios que la luz era buena. Esa luz que ilumina el mundo es nuestro Señor Jesucristo. Y no hay ninguna comunión. No debemos de participar en nada, hermanos. En el mundo llegan a decirnos que somos muy extremistas, que por qué son muy extremistas los cristianos, que por qué no celebran esto si es tradición, pero por qué no quieres aportar si tan solo nada más aporta algo y ya. No te estamos pidiendo que te disfraces, no te estamos pidiendo que vengas y rindas culto con nosotros, simplemente aporta. Pero no hay ninguna comunión entre los hijos de Dios con los hijos de las tinieblas. Es decir, que debemos de cortar con toda comunión tal cual. Es decir, yo no participo en eso. Y cortar esa comunión, que se distinga que eres luz, hermano. Que se distinga que eres un hijo de Dios, que eres un hijo de luz. En el verso 11 de Efesios 5 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Estos días donde se celebra la muerte y donde se celebran diferentes festividades y a los santos, etc. Estos días son obras infructuosas del enemigo, hermanos. Son obras de parte de las tinieblas. Y dice nuevamente la palabra de Dios, no participéis. 2 veces ya no lo dice la palabra de Dios. Es claro entonces que no debemos de participar, ni involucrarnos, ni cooperar, ni llevar, ni nada por el estilo. No participéis, sino más bien, ¿qué dice? Sino más bien redarguirlas, dice su versión. Pero en esta versión dice, sino más bien reprendedlas. Y nosotros sabemos cómo podemos reprender toda fuerza demoníaca. Hay un solo nombre en la tierra, y por ese precioso nombre los demonios huyen y los demonios salen, y ese nombre es el nombre de Jesucristo, aleluya. Sino más bien reprenderlas en el nombre de Cristo, reprender toda acechanza. Hermanos, en este mundo y más cercano, en este pueblo donde nos encontramos, me comentaban que es donde más se celebra. ¿O no es así? Yo no nací aquí, ustedes saben cómo se celebran estos días aquí, y dicen que es donde más se celebran, donde más hay como que esa festividad y esa tradición mexicana y esa tradición, etcétera, que dicen que aquí es donde más se lleva a cabo. Pero nosotros como iglesia de Cristo, hermanos, donde aquí nos encontramos situados, hermanos, aquí hay una casa de luz, y cada uno de ustedes son una lámpara encendida, cada uno de ustedes son una vela que va a ir a alumbrar en medio de este pueblo, en medio de esta ciudad, en medio de esta nación, y seremos luz en medio de esta densa oscuridad. Y no solamente eso, sino que también lo vamos a reprender en el nombre de Jesucristo. Y cuando lleguen esos días, hermano, espero que no estemos en casa distraídos, espero que no nos quedemos en casa dormidos o disfrutando de placeres terrenales, sino que en esos días más que nunca debemos de estar reprendiendo toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Está bien que no participemos, está bien que digamos que no, está bien que digamos yo no voy a participar de eso en el trabajo, en la escuela. Pero la palabra de Dios aún va más allá y nos dice, sé tú quien la reprendas, sé tú quien vayas en contra de ello. La palabra reprender quiere decir, viene del vocablo griego, volver a enderezar. Este mundo está torcido, hermanos, y sabemos quién vino a hacer esta obra infructuosa, que es el enemigo, que es Satanás, que es a Satán, que Jesucristo le reprenda. Y vino a torcer toda la humanidad. Pero cuando uno redarguye, cuando uno reprende en el nombre de Cristo, uno debe de volver a enderezar aquello que el enemigo ha robado, aquello que el enemigo ha quebrado, ha fracturado. Reprender quiere decir corregir, quiere decir instruir, quiere decir redarguir. Esto me deja claro que
cuando en el trabajo, cuando en la escuela, en donde vaya, me lleguen a decir: ven, participemos en esto. Ven, vamos a hacer esto. Vamos a levantar esta ofrenda. Ven, ayúdanos a cooperar con esto. Ven, ayúdanos a arreglar la mesa por lo menos. La palabra de Dios me enseña que no solamente debo decir no lo hago, sino que debemos de reprender, sino que debemos de corregir, debemos de instruir y debebemos de enseñarle a aquella persona que eso está mal. Y para eso es necesario tocar estos temas, para saber cómo reprenderlos, cómo corregir, cómo instruir. Es decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es vida, porque el Evangelio es paz, porque el Evangelio es salud. Y no me voy a avergonzar de aquel que me llamó de las tinieblas. Al contrario, voy a decir: ¿sabes qué? Yo conozco a un Dios vivo y yo no celebro a la muerte, sino que nuestro Dios nos ha dado vida por medio de su sacrificio. Que no tengamos pena de decirlo. Yo sé que a veces la pena nos inunda y no queremos decir: soy cristiano, y no lo hago. A veces decimos: eso no lo hago y nada más. Pero a partir de hoy, hermano, en su trabajo, en la escuela, en donde vaya, que a partir de hoy digamos: yo no lo hago porque Cristo vive en mí, porque esa obra no es para mí y porque es mi deber. ¿Es nuestro qué? Es nuestro deber reprenderlo en el nombre de Jesucristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegar a ese punto de reprender, de instruir, de corregir? Hay bastantes temas en los cuales uno no puede llegar más allá. Es decir, hay veces nos dicen: yo creo en esto o yo practico esto, y uno no puede llegar más allá. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es su vida, es la vida de aquella persona. Pero en estas prácticas, pero en estos días, sí debemos de hacerlo. Sí debemos de abrir nuestros labios y predicar el Evangelio hoy más que nunca. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué esa necesidad, esa instrucción de parte de Dios de reprender toda esta obra del enemigo? Vayamos a Deuteronomio capítulo 18. En Deuteronomio se encuentra la repetición de la ley de nuestro Dios, es decir, las instrucciones de nuestro Dios para su pueblo. ¿Y nosotros qué somos? Somos el pueblo de Dios, aleluya. Entonces, antes de que el pueblo hebreo entrara a la tierra de Canaán, la cual Dios ya les había prometido, antes de que entren, Dios sabía toda obra infructuosa, toda obra del enemigo, todas prácticas paganas, todas fiestas de mortandad que habían en aquel lugar. Y nuestro Dios le advierte a su pueblo y le dice: antes de que entres a la tierra que te he prometido, escucha, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, etcétera. Todo lo que nos está hablando aquí es algo que va en contra de la voluntad de nuestro Dios. Y entonces nuestro Dios le dice a su pueblo: antes de que entres ahí, no sea hallado en ti que participes en esto. No sea hallado en ti que pases a tu hijo o a tu hija por el fuego. Esto está haciendo referencia a Levítico 18:21, donde nos habla acerca de Moloc. ¿Ha escuchado de Moloc? Moloc era una deidad diabólica, demoníaca. Y Moloc era una estatua, una figura demoníaca, donde en sus manos ponían a los niños. ¿Por qué? Porque esta deidad demoníaca pedía a los niños. Escuchen, pedía a los niños, pedía a sus hijos que se fueran entregados en las manos de Moloc. Y la humanidad, tan cegada por el enemigo, ¿sabe qué es lo que hacía? El dios Moloc me ha pedido a mi hijo, voy y lo entrego. Y agarraban a su hijo o a su hija, ese pequeñito inocente, lo llevaban a aquel lugar y lo entregaban en las manos de Moloc. Pero no nada más era eso, sino que en las manos de Moloc ardía fuego y los niños eran consumidos en fuego y gritaban los niños de dolor. Imagínense, con una quemadita llegamos a llorar a veces.
pero ahora todo su cuerpo ser quemado. Eso era una ofrenda a Moloch, eso era una ofrenda a la muerte. Que Jesucristo reprenda todas esas obras. Y nuestro Dios le está diciendo a su pueblo: no vayas a pasar a tu hijo por el fuego. Es decir, no vayas a entregar a tu hijo a Moloch. Y cuando hoy en día, vamos a trasladarlo hoy en día, cuando la humanidad viste a sus hijos, los disfraza a sus hijos de algún personaje, a lo mejor digan: bueno, pues me pidieron un disfraz, pero no lo voy a disfrazar de un demonio, sino que de una caricatura, sino que de algo que no sea más o menos por el estilo. Pero al fin de cuentas está participando en esa festividad, hermano, ¿no es así? Y tristemente hoy en día estas prácticas paganas son como esos niños que eran entregados en manos de Moloch y eran consumidos, y los niños gritaban y lloraban y su vida era terminada ahí por causa de los padres. Y si hoy ustedes, hermanos, como padres de familia, se les hace fácil, se les hace normal practicar esta festividad, disfrazarlos, que pidan calaverita, como se dice coloquialmente, o que pidan dulces, etcétera, que digan: bueno, pues es para que los niños se diviertan, es para que los niños no vean el mundo como algo malo. No, hermanos, sí debemos de ver el mundo como algo malo, porque estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Y que no sea hallado en ti, Iglesia de Cristo, quien haya entregado a su hijo en manos de Moloch. Que no sea hallado en ti quien haya entregado a tu hijo en estas prácticas. Luego por eso estos pequeños crecen y ya no quieren buscar de Dios, y ya no quieren servir a Dios, y se encuentran metidos en influencias demoníacas, como drogadicción, como alcoholismo, como prostitución. Y uno dice: ¿pero por qué? Porque como padres tristemente los entregaron en manos de Moloch, en manos de la muerte. Que Jesucristo reprenda eso de nosotros. También dice: no se halla en ti todo esto. Y al final dice: ni quien consulte a los muertos. No se ha hallado en ti quien consulte a los muertos. Decíamos hace un momento: ¿los muertos regresan? Claro que no. Los muertos no regresan. Entonces, ¿qué es lo que uno está consultando cuando realiza esas prácticas? El mundo, cuando hace esas prácticas donde quieren consultar a sus muertos, donde quiere que su familia, su familiar, su abuelito, su papá, pues regrese a la casa y conviva con ellos, ¿qué es lo que está consultando? En realidad está consultando a entidades demoníacas, está consultando a demonios. Y por eso la palabra de Dios es clara y nos dice: no se ha hallado en ti quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para con Jehová. ¿Qué es? Abominación. La palabra abominación significa vomitar. ¿Qué es lo que Dios hace o qué es lo que Dios le produce cuando ve a su pueblo metido en estas prácticas? Es abominable, es vomitable. Dios lo detesta, Dios lo hace a un lado, Dios no lo puede soportar, porque esto es abominación con Jehová. Y en este texto, hermanos, encontramos los orígenes de todo esto. ¿Se da cuenta? En este texto encontramos los orígenes más antiguos y remotos registrados en la palabra de Dios, registrados en la Biblia. Tan solo en el 5º libro de la Biblia ya encontramos estas prácticas demoníacas, estas prácticas del mal. Y aquí encontramos sus orígenes, cómo estas personas entregaban a sus hijos a entidades demoníacas, cómo estas personas consultaban a los muertos y creían que estaba bien. Por eso Dios lo amonesta y dice: no hagas esto, porque ¿desde cuánto entonces ha estado? Pero si nos remontamos un poco a la historia, en el año 300 antes de Cristo, esto proviene, o digámoslo así, que esta festividad, por los celtas. Los celtas era un grupo, era un pueblo que vivían en la parte central y occidental de Europa. Imagínense de dónde estamos hablando, del otro lado del mundo. Esta fiesta, este festival, se realizaba el 31 de octubre,
porque el 31 de octubre era el último día del año para la cultura celta, para el pueblo celta, era el último día del año. Entonces hacían un festival, el cual era llamado el Festival de Samhain o el Festival de Samhain. Ellos creían que el alma de los muertos deambulaban por la tierra en ese día. Es decir, que el alma de los que habían muerto andaban rondando la tierra en ese día. Por eso los sacerdotes druidas ofrecían sacrificios a ese dios de la muerte, se disfrazaban de animales y pedían de casa en casa el famoso trato o treta. Tal vez ya lo he escuchado, pero este famoso trato o treta, los sacerdotes druidas iban de casa en casa tocando y pedían ya sea ofrenda como material, pedían un niño o pedían una virgen, una muchacha, una doncella. Estas personas eran entregadas, eran quemadas en esa fogata y se ofrecían al dios Samhain o Samaim. Se disfrazaban de animales y pedían el famoso trato o treta, lo que hoy conocemos como el disfraz del 31 de octubre y el famoso dulce o travesura. Con el tiempo la tradición pasó a los romanos porque los romanos conquistaron este lugar, pero también aquí ahora en este lado del mundo se celebraba algo prácticamente igual, el Mictlán. El Mictlán, es decir, el inframundo en la mitología mexica, el cual el dios era Mictlantecutli, llamado el Señor de la Tierra de los Muertos. Es decir, del otro lado del mundo se llamaba Samhain y de este lado Mictlán. Pero quiero que entienda esto, hermano, que es lo mismo, que esas prácticas paganas eran ofrecidas al Dios de la muerte. Y nosotros sabemos quién es el Dios de la muerte. Es Satanás, que Jesucristo lo reprenda. La Iglesia Católica, con la llegada de los romanos a este lugar, quiso cristianizar esta festividad. Porque en el siglo VII, el Día de los Santos era el 13 de mayo. Pero a partir del siglo VIII, el Papa Gregorio III cambió este día al día 1 de noviembre. ¿Por qué? Porque tenía que ver con todas las demás culturas. Entonces, digámoslo así, que para cristianizar, entre comillas, esta festividad, lo cambiaron al 1 de noviembre. Porque en esos días son unos días tan oscuros, donde no son los muertos que regresan, sino donde son entidades demoníacas que andan deambulando en este lugar. Pero nosotros en Jesucristo debemos de reprender todo esto, hermanos. Entonces debemos de entender esto. Del otro lado del mundo era llamado así, de este otro, de nuestro lugar, de México, en la cultura mexica, era llamado de otro nombre. Pero quiero que entienda esto, era lo mismo, era servicio a Satanás, era el servicio al diablo, y que hasta hoy en día se sigue festejando, tristemente, hasta hoy en día siguen todas estas prácticas. Pero vayamos qué es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Ya que hemos escuchado un poquito de esto, obviamente no tenemos que participar. Yo creo que está más que claro, ¿verdad? Obviamente no debemos de participar en esto. Pero ¿qué es lo que nos dice Primera a Tesalonicenses? Capítulo 4, versículo 13. Dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La palabra de Dios nos dice, hermanos, tampoco ignoren el tema acerca de los que duermen, porque para la palabra de Dios, la muerte es como un sueño, como dormir, descansar. Por eso decimos los que descansan en el Señor. Por eso decimos no han muerto, sino que duermen. Y la palabra de Dios nos dice, no queremos que ignoréis esto. También la palabra de Dios nos dice, no ignoréis las artimañas del enemigo, lo cual hemos mencionado todos estos días tan oscuros. Pero ahora nos dice, no ignoren acerca de los que duermen. Porque si bien este texto nos hace referencia de pensar, de no ignorar,
en los que duermen. Este texto se ha malinterpretado y principalmente la religión católica tomó este texto para cristianizar, entre comillas, esta festividad diabólica. Pero realmente, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica? Lo que le está diciendo es: hermanos, no quiero que ignoren acerca del tema de los que mueren, de los que duermen. No ignoren ese tema, no lo pasen por desapercibido, para que no te entristezcas, para que no te pongas triste como los otros que no tienen esperanza. El mundo no tiene esperanza, hermanos. Pero los que confían en Cristo Jesús tenemos una hermosa esperanza que es en Él. El mundo no tiene esperanza y es por eso que levanta altares, levanta ofrendas y dice: esperemos que mi familia regrese, esperemos que mi abuelito venga, mi abuelita, mi mamá, etcétera, porque no tienen esperanza y se entristecen al ver que la comida que le hicieron se quedó y que al siguiente día ahí seguía ese pan, ahí seguía esa Coca-Cola, ahí seguía ese guisado. ¿Por qué? Porque no vino realmente su familiar. Y se entristecen porque no tienen esperanza. Pero nosotros confiamos en Cristo Jesús y tenemos una esperanza acerca de los muertos, no ignorando el tema de los muertos. Pero ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla acerca de la muerte física, cuando habla acerca de los que duermen? Juan capítulo 11, verso 24, vamos a encontrarnos con una mujer llamada Marta, la cual esta mujer tenía esta hermosa esperanza de la que nos dice Primera Tesalonicenses 4:13. Esta mujer llamada Marta tenía esta esperanza porque dice la palabra de Dios, 11:24 de Juan, dice así: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿A quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a Lázaro, que había muerto. Lázaro había muerto y sabemos la historia, conocemos la historia. Al parecer Jesús llega tarde a la escena, pero Jesús nunca llega tarde, sino que llegó no para sanar a Lázaro, sino para levantarlo de los muertos. Bendito Dios. Pero aquí encontramos a Marta, que tenía esta esperanza. Marta sabía de esto. Marta no ignoraba el tema de los que duermen. Por eso le dijo a Jesús: yo sé, Señor, yo sé que tú algún día lo vas a resucitar. Dice aquí la palabra de Dios, 11:24. Yo sé que resucitará en la resurrección. Yo lo sé. Yo no ignoro ese tema. Así como nosotros también no ignoramos este tema acerca de los que duermen. Sabemos que un día van a resucitar. Pero Jesús le dijo en ese momento: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees en esto? ¿Crees en esto, iglesia del Señor? Que el que cree en Cristo Jesús no morirá, sino que vivirá por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es esta resurrección. Jesucristo es la vida. Y este pasaje, hermanos, es tan hermoso. No quiero abundar en esto, pero Jesús llega después de unos cuantos días. Y Jesús va con Marta, Jesús va con María. Y le dice: maestro, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Maestro, ¿por qué no llegaste unos días antes, unos minutos antes? Y nuestro Señor Jesús no iba a sanar a Lázaro, sino que Él lo iba a resucitar, sino que Él lo iba a levantar de los muertos, porque ese es el poder de nuestro Dios. Un poder que no solamente nos sana de la enfermedad, un poder que puede pasar allá de los límites físicos y que puede volvernos a la vida. Y hermanos, nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados, muertos en la carnalidad, en la inmoralidad. Pero Jesús llegó un día a nuestra vida y nos dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Si crees en mí, vivirás.
Y a partir de ese momento, a partir del encuentro que tuvimos con Jesús, hermanos, hoy estamos más que vivos para la gloria suya. Hoy estamos más que vivos, aleluya, porque Jesucristo es esa resurrección. Jesucristo es la vida. Y Él nos ha llamado de los muertos y nos ha dado vida. Aleluya. El mundo se encuentra muerto, hermano. Lo ven vivo, lo ven ahí caminando, pero quien no acepta a Cristo Jesús se encuentra muerto espiritualmente. Pero nótese que usted está aquí alabando y glorificando al Dios de los vivos. Él nos ha llamado de los muertos y nos ha dado vida. Con esa voz de fuerza, con esa voz de poder, cuando llegó delante de la tumba de Lázaro y solamente dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó de los muertos y fue a Jesús, y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Pero Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 14 dice así, donde estamos hablando del pasaje acerca de no ignorar. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, amén, creemos en esto, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es esta esperanza, esta hermosa esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que así como Él se levantó de los muertos, así también nosotros un día seremos levantados de los muertos y llegamos a morir para reinar con Él, para vivir con Él. Y esta promesa, hermanos, ¿de dónde viene? ¿Esta promesa será del Nuevo Testamento? ¿Esta promesa surgió en el Nuevo Testamento? ¿O esta idea, este tema acerca de los que duermen surgió en el Nuevo Testamento? Surge desde el Antiguo Testamento, amén. Y precisamente está en Daniel capítulo 12 verso 2, para que lo tenga en cuenta. En Daniel capítulo 12 verso 2 nos habla acerca de este evento. El profeta Daniel estaba viendo a Cristo Jesús, hermanos, porque dice: vio un varón de lino fino que resplandecía. Él es nuestro Señor Jesucristo. Pero en Daniel capítulo 12 verso 2 dice de la siguiente manera: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, está hablando acerca de los tiempos en el fin, muchos de los que duermen en la tierra, dice, en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25 verso 46, cuando habla acerca de este evento y dice: unos irán al castigo eterno y otros irán, y los justos irán a la vida eterna. Estos son los únicos dos caminos que tiene la persona que muere, que duerme, que algún día todos van a ser despertados, pero aquí el punto es de que unos van a ser despertados para sufrimiento eterno y los justos serán despertados para la vida eterna que promete nuestro Señor Jesús. Esta es la promesa basada en Daniel capítulo 12 verso 2, y aquí llegamos ya al día de los vivos. Amén. Al día de los vivos. ¿Por qué? Porque al toque de la final trompeta, escuche, los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán incorruptibles. Nos lo dice 1 Corintios 15:52. Los muertos en Cristo al toque de la final trompeta se despertarán de ese sueño y miran llegar a su Maestro, a su Salvador, a quien depositaron toda su confianza en vida, y lo verán venir y serán transformados, resucitarán en un cuerpo incorruptible, hermano. Esto que tenemos el día de hoy, hermanos, esto es polvo nada más. Esto se lo van a comer los gusanos, nuestro cuerpo, lo que somos. Pero cuando Cristo venga tendremos un cuerpo diferente, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que solo Cristo da por medio de la vida eterna. Aleluya. Los muertos en Cristo resucitarán primero para vivir con Cristo, para gozar con Él, para que después llegue el día en que todos serán levantados y seremos llevados al juicio final, donde lamentablemente muchos después de ahí
serán arrojados al lago de fuego. Este es el día de la resurrección de todos, hermanos. Todos, cristianos y no cristianos, de todas las religiones, todos llegarán delante de aquel juez justo, pero lamentablemente muchos serán arrojados ¿a dónde? Al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 12 nos aclara más este tema acerca de los muertos, el cual no debemos ignorar, y dice de la siguiente manera: y vi a los muertos, grandes y pequeños. Fíjense, desde los más grandes hasta los más pequeñitos estaban ahí, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Todos vamos a pasar por este juicio. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, es decir, conforme vivieron aquí en la tierra, si aceptaron a Cristo o no, si renegaban del Evangelio, si le buscaron fielmente, serán juzgados todos en este día. Y dice, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quien no se halle inscrito en este libro, hermanos. Y no solamente se van a encontrar, o no solamente no se van a encontrar escritos en el libro de la vida los gentiles, los del mundo, sino que lamentablemente también habrán quienes dirán: Señor, en tu nombre prediqué, en tu nombre ungí enfermos, en tu nombre canté, en tu nombre te servía. Pero tristemente el Señor Jesús va a decir: apártate de mí que no te conozco, obrador de maldad. Y en ese momento serán lanzados al lago de fuego. Pero Apocalipsis 7, versículo 9, dice de la siguiente manera: se encuentran aquí los redimidos de todas las naciones. Es decir, espero, hermano, que usted y yo nos encontremos ahí y que no nos encontremos en el otro lado donde serán lanzados al lago de fuego, sino que la palabra de Dios estemos escritos en el libro de la vida, precisamente en este versículo donde dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Estos son los redimidos, porque están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su santo templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, aleluya. Es decir, nos recogerá, nos abrazará, habitaremos debajo de ese abrigo del Altísimo. Pero aquí nosotros debemos decidir en qué lugar queremos estar. Conforme a nuestras obras, seremos lanzados al lago de fuego, o por medio de la fe en Cristo Jesús y su total confianza en Él, y por medio del perdón de pecados que hoy hay en Cristo, vamos un día a poder estar delante de Él, y donde los libros sean abiertos y digan: entra al reposo de tu Señor, entra a disfrutar de la vida eterna, bendito es nuestro Dios. En la tierra debemos morir en Cristo para algún día gozar de vida eterna, para algún día gozar del día de los vivos. Hermanos, nosotros no queremos celebrar Día de Muertos, no, estamos en contra de esto. Nosotros queremos celebrar el día de los vivos,
Por eso me voy a apartar de todas estas festividades. Por eso me voy a apartar de estos días de mortandad. Y voy a buscar a Dios en ayuno y oración. Y voy a unirme en cadena de oración con la iglesia para orar los unos por otros y para reprender toda obra infructuosa, para no celebrar Día de Muertos, pero sí un día celebrar el Día de los Vivos, el Día de los Redimidos, el día en que todos estemos delante de Dios, alabándole día y noche. Aleluya. Y si usted ha perdido un familiar, si hemos perdido un familiar, hermanos, no ignoremos acerca de los que duermen. Es decir, está bien pensar en ellos, pero no en estos días, hermanos. Pero no en estos días de oscuridad y de mortandad. Puede hacerlo otro día, pero no en estos días, sino antes reprender todo esto. Y si su familiar murió en Cristo, aliéntese su corazón, porque un día lo vamos a ver, y porque un día estaremos allá todas las familias juntas, adorando al Cordero, adorando a nuestro Dios. Es decir, que su padre o su madre, su abuelito, abuelita, hermano, etcétera, que perdió la vida terrenalmente, no ignoren que solamente duermen, que llegará el día de los vivos. Tengámoslo en cuenta, hermanos, y que donde todos seremos levantados y los muertos en Cristo resucitarán primero, y esperemos que ahí esté su familiar, que de ellos esté su padre, su madre, su abuelito, su abuelita, y que resucite para vida eterna. Aleluya. No ignoremos acerca de los muertos, pero no en estos días pensemos en ellos, sino lo que debemos saber únicamente es que algún día estaremos allá, que algún día nos reuniremos, que algún día alabaremos a Dios. Mejor preocupémonos por servir a Dios, por buscarle, por agradarle, por apartarnos de estas festividades de mortandad, y que el Señor Jesucristo sea quien nos ayude. Y esperamos algún día llegar a ese día de los vivos. Amén. Esperamos algún día celebrar el Día de los Vivos y decir: yo no celebré el Día de Muertos en la tierra porque quise esperarme a este día, porque quise celebrar el Día de los que viven en Cristo Jesús. Que la bendita gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes. El siervo de Dios con nosotros. Llegar a tu presencia, Señor, llegar a tu santo lugar. Anhelo ese día, mi Dios, en que pueda tu rostro mirar, disfrutar tu hermosura, poder besarte día a día, sentir tus caricias, unirme al coro celestial y cantar: Santo, Santo Señor, Santo, Santo Señor, Santo, Santo Señor, te amo. En mi vida te he fallado, perdón. A ti pido, Padre, perdón. Deseo de tu mano caminar y que siempre te pueda